Elementor, una criatura capaz de adaptarse y controlar los elementos de su entorno, probablemente el adversario con más versatilidad de todos los enemigos de Max Steel. A continuación te presento la historia de este personaje. Origen. Hasta donde se sabe, Tech realizó experimentos con la nueva fuente de energía denominada Elementium y con el propósito de ayudar al planeta con los problemas de contaminación, desarrolló 5 isótopos, de los cuales 4 interactúan con un elemento natural, agua, tierra, aire y fuego, y al unirlos son muchos más versátiles adaptándose a cualquier ambiente, por ejemplo el metal, el hielo, la electricidad, entre otros. Sin embargo, su poder combinado es inestable, por esta razón se creó el quinto isótopo, diseñado para controlar y estabilizar a los otros 4, pero su resultado fue todo lo contrario, descontrolando y destabilizando aún más los isótopos. Debido a esto, Jefferson consideró que el Elementium fue un fracaso para contrarrestar los efectos contaminantes que se han provocado a la Tierra, optando por dispersar los isótopos en todo el planeta para evitar que cayeran en las manos equivocadas. Por otra parte, el Anti-Elementium es un derivado del Elementium, del cual se sabe que existen 3 fragmentos de esta fuente de energía. Es posible que se utilizara como base para crear el quinto isótopo, o inclusive que se intentara destruir el Elementium, haciendo uso de la inestabilidad del Anti-Elementium para evitar que se le diera mal uso tras su fracaso como proyecto. Sin embargo, el Anti-Elementium, al entrar en contacto con el Elementium, modificaría su estructura molecular y materia. Es por eso que Jefferson concluyó que El Elementium solo cambia de forma. No puede ser destruido. el Dr. David Limon, un científico de Tech, sabiendo la utilidad del Elementium, se mantuvo informado de la ubicación aproximada de los primeros 4 isótopos, sin embargo desconocía la razón por la que fue abortado el proyecto. Años posteriores, Climo sería despedido por su comportamiento inadecuado y principalmente por su obsesiva idea de crear armas biológicas por medio de animales venenosos como serpientes y escorpiones. Después de tener un accidente con las toxinas generadas por el veneno de diferentes especies de serpientes, Climo se convertiría en Biocon, considerando que había evolucionado y superado a la raza humana, buscaría reconstruir el planeta y lo repoblaría con reptiles venenosos e incluso con duplicados de su propia mutación. Pero nada de esto fue efectivo para sus planes, por lo que creó diversos clones suyos en su laboratorio que alimentó con diferentes toxinas, tomando varios intentos para adecuar un cuerpo al Elementium, creando 7 clones, de los cuales a uno de ellos alimentó con el propio Elementium utilizando el isótopo de agua. Dicho clon recibió el nombre clave de Elementor, el cual de los 7 fue el único que no murió en su estado de incubación. En su desarrollo, el clon de Biocon sufrió alteraciones en su cuerpo, fusionándose con el Elementium hasta convertirlo en alguien irreconocible con una mandíbula con una doble fila de puntiagudos dientes. Tras la muerte de Biocon a manos de Psycho, el laboratorio quedaría abandonado y posteriormente explorado por Tech. Debut como villano. Jefferson, al indagar en los experimentos de Biocon, descubriría a Elementor y accidentalmente uno de los agentes de Tech abriría la cápsula que lo contenía, despertando y revelándole a Jefferson que mantenía los recuerdos de Biocon, ambicionando los isótopos del Elementium, adaptándose al elemento de agua, gracias a que fue este isótopo con el que se desarrolló en su incubación. Posteriormente inunda el laboratorio después de inmovilizar a Jefferson. Elementor, al tener localizados los isótopos, va en su búsqueda, obteniendo primero el de la Tierra enfrentándose a Max Steel, luego consigue el isótopo de aire y el de fuego. Durante el primer enfrentamiento con Max en la Sierra, Max logra destruir a Elementor, pero este se autoconstruye y huye ya que prefiere mantenerse alejado de Steel hasta que consiga un mayor poder. Berto y Kat, al intentar detener a Elementor por sí solos, se ven interrogados por este y de paso les revela su propósito. Elementor, al darse cuenta que Max Steel se encontraba ausente, supone que el último isótopo se encuentra en Tech, más las afirmaciones de Jefferson que solicitaba que Max se mantuviera alejado de Elementor, confirman su idea.
Elementor destruye las instalaciones de Tech y se adapta al metal al entrar en contacto con las máquinas obsoletas del lugar. Berto se da cuenta que el clon de Biocon, al igual que el original, desconocían los efectos del quinto isótopo sobre el resto de isótopos, informándoselo a Max, pero él revela a Berto que el quinto isótopo se encuentra en su interior. Elementor escucha la confesión de Steel y rápidamente se levanta exigiéndole el quinto isótopo. Después de un combate donde Elementor hizo uso del poder de los elementos, provocando fenómenos naturales en diferentes puntos del mundo, la interacción entre ambos, es entonces que Elementor decide provocar un enorme huracán. Max, desconociendo lo que sucedería con él, opta por sacrificar su vida en caso de ser necesario usando el poder interior del quinto isótopo al activar la acción turbo, lográndole dar un golpe certero en el núcleo de Elementor, provocando una reacción de los isótopos en este, desintegrando su forma física, pero su esencia y consciencia se mantendrían en el ambiente. Retorno y ascenso. Durante un año la presencia de Elementor sería invisible e imperceptible para la humanidad, vagando por el mundo entero hasta que poco a poco lograría de alguna forma manifestarse. Al hacerlo se daría cuenta que él estaba equivocado con respecto al quinto isótopo y que la única forma de reiniciar el planeta era fusionándose con él. Sin embargo, el estado en el que se encontraba era casi imposible de realizar su cometido. Es por eso que al enterarse que las instalaciones del TEC fueron reconstruidas intentaría localizarlas para usar el generador de energía transfásica, ya que supuso que su uso lo ayudaría a reconstruir su forma física. Fue hasta que se topó con Max Steel y escuchó la nueva ubicación de Tech, el cañón cobre, dirigiéndose a ese lugar encontrando a Jefferson trabajando a altas horas de la noche, ya que lo había intrigado la presencia Elementium en el planeta, siendo poseído por el clon de Biocon. Elementor en el cuerpo de Jefferson accedería fácilmente al generador de energía transfásica, logrando recargarse, rematerializándose y abandonando el cuerpo del padre de Max. Jefferson le solicitaría a Berto que invierta el proceso para que Elementor se desmaterialice. Pero sucedió algo diferente, el efecto destabilizador e incontrolable que provocaba el quinto isótopo se vio presente al separar los isótopos del Elementium, solo que ahora dividiría a Elementor en 5, cada uno tomaría la forma de los elementos que había adaptado anteriormente. Mientras los Elementor se generaban, Kat se vio infectada por el Elementium al unírsele un fragmento de este. Estos 5 Elementors vencerían a Max, dispersándose por el mundo en busca de los puntos de conexión que permitieran fusionarse con el planeta. Un renovado Max con nanocargadores de acero intentaría impedir que Elementor se fusionara con el metal, pero fallaría en el intento. Los Elementors al unirse al planeta obtendrían un inmenso tamaño al utilizar los recursos que les brinda la fusión con la naturaleza, iniciando con el proceso para purgar y renovar a la Tierra. Berto pensó que la única manera de detener a los Elementors era quitándoles el Elementium a cada uno, y la única forma de hacerlo era con el dispositivo M7, haciendo uso de una bobina transfásica, reconfigurado al M7 para que solo afectara el Elementium. De esta forma no solo vencerían a los Elementors sino que también curarían a Kat. Berto especuló que los Elementors se encontraban ligados mentalmente. Fue entonces que Max retó al Elementor de fuego advirtiéndole que destruiría el mundo como última opción por parte de Tech para detenerlo. Elementor en un principio no creía lo que Steel le decía, pero cuando Max mencionó la razón por la que le estaba informando, Elementor entró en llamas. Max provocó que los Elementors se juntaran en el punto donde convergían los 5, mostrando sus aspectos gigantescos, destruyendo el dispositivo M7 y burlándose de que intentaron destruir el planeta con ese aparato.
Berto teorizaría que si Max le otorgaba de su energía al núcleo del M7 que era introducido en la cabeza de Elementor Metal, su conductividad afectaría a los demás elementos. Los Elementors intentarían acabar con Steel, pero esto terminaría que uno atacara al otro. Con éxito y la ayuda de Cohete, Max introduciría el núcleo del M7 a Elementor Metal, provocando que los duplicados de Elementor se esfumaran y regresaran a su forma de isótopos, los cuales absorbería Elementor Metal desfusionándose del planeta al instante, volviendo a hacer el Elementor original, quedando muy debilitado. Tech se encargaría de mantener prisionero a Elementor en una celda de máxima seguridad. Este, al estar muy débil, no podría hacer gran cosa. Berto, al investigar sobre las propiedades de los Morphosos, estudiaría a Elementor y al comparar el Morphosos con el Elementium se daría cuenta que el Morphosos tiene mayor poder. Elementor escucharía eso y ambicionaría obtener el Morphosos para recuperar todo su poder. Elementor lograría escapar de su encierro, cuando Extroyer causó destrozos a las instalaciones de Tech. Él iría tras el Morphosos y seguiría a Max para que lo llevara a su ubicación, llegando al edificio de la empresa Eclipse donde Extroyer mantenía secuestrado al equipo Steel. Cuando Max estaba a punto de vencer a su rival, Elementor interrumpiría la batalla e intentaría saldar cuentas pendientes con Max tomando las formas de hielo y metal. Pero su venganza se vería frustrada por Extroyer, que reclamaba que sería él quien acabaría con Steel, originándose una pelea entre ambos que terminaría con la victoria de Extroyer al hacer uso del poder de los Morphosos, extrayendo la fuerza vital de Elementor, adaptando la forma de hielo, trayendo la derrota para el clon de Biocon. Decadencia y recurrencia. Elementor, faltante de fuerzas tras ser derrotado por Extroyer, fue capturado por el Dr. Rendell, quien estaba obsesionado con la búsqueda de los Morphosos. Impresionado por su gran potencial, crearía y colocaría en su nuca un dispositivo denominado caja cerebral que evitaría que Elementor pueda transformarse a voluntad, siendo controlado a distancia por medio de un mando mediante pulsaciones eléctricas en su cerebro. Rendell enviaría a Elementor a destruir a Steel y a su fallida creación Saitro, pero Elementor, al no poder transformarse, sería fácilmente vencido al no representar una gran amenaza en su estado base, cayendo a un precipicio que conduciría a un río de magma ardiente. Más tarde, cuando Max y Saitro vencieran a un clon de Extroyer, el Dr. Rendell, como aprovechando el momento, recuperaría el control de la caja cerebral y daría órdenes a Elementor transformándolo en fuego, resurgiendo del magma para atacar a Max. Sin embargo, sería congelado, quedando inmóvil al carecer del control de sus transformaciones. Elementor reaparecería en diversas circunstancias, fugándose con frecuencia de las instalaciones de Tech para provocar algún desastre natural, hasta fusionarse con el planeta o en busca de fuentes ocultas de Elementium, o sencillamente cobrar venganza contra Max Steel, obteniendo nuevas transformaciones al adaptarse en diferentes entornos, como la energía del relámpago, la arena, la piedra o roca volcánica, entre otras. Pero siempre Elementor terminaría derrotado por Steel, haciendo uso de los avances desarrollados por Tech basados en sus estudios con Elementor, facilitando su captura. Debido a los recurrentes escapes de Elementor, Tech, al darse cuenta que mantener a Elementor en la Tierra no es segura, es reubicado a la prisión de máxima seguridad de su base lunar, al considerar que desde ahí generaría menos daños y estaría alejado del planeta. Permanecería ahí hasta que una parte del cometa Morphosos cayó sobre la Luna y provocaría daños a la estructura y sistema de la base de Tech, fugándose una vez más, olfateando los Morphosos y ambicionando su obtención, transformándose en Elementor lunar tras adaptarse a su entorno. Al ser vencido y trasladado temporalmente a las reforzadas prisiones de Tech en la Tierra, Toxton convence a Elementor de unirse a él. A cambio, le entregaría los Morphosos. Elementor accede al ser su única alternativa. Toxton corrompería por medio de sus toxinas al purificado Troy Winter, volviéndolo a convertir en Extroyer.
Logrando el escape masivo de los reos de Entek, Elementor se transforma en metal usando armas de Entek y estaría bajo las órdenes de Toxton fungiendo como su secuaz. Toxton al extraer fango nuclear, Elementor en su estado de aire absorbería las toxinas provocando destrozos en la ciudad. Toxton al conseguir un fragmento de Anti-Elementium, revelaría que le mintió a Elementor todo este tiempo. Acto seguido absorbe a Elementor gracias al Anti-Elementium, desmaterializándolo en el proceso como lo había hecho Max en el pasado, solo que esta vez lo convierte en una tormenta tóxica. Pero cuando Troy volvió a purificarse, usó su habilidad de extraer, aplicando el poder de los morfosos para purificar. Viéndose separado Toxton del Anti-Elementium y rematerializando a Elementor. Elementor seguiría causando problemas Entek al ser cómplice de Toxton en sus objetivos. Finalmente en su última aparición él junto a Makino y Toxton al ser considerados como las mayores amenazas del planeta, serían trasladados a la mejorada y resguardada estación de Entek en el lado oscuro de la luna. Elementor observaría las discusiones y peleas entre Makino y Toxton, escapando los tres gracias al ataque inesperado de los Toxtoides, accediendo Elementor nuevamente a seguir las órdenes de Toxton. Adaptando la energía eléctrica al detrás de Steel, pasado a su estado arrecife al transportar a Toxton y Makino a su guarida secreta y por último en su forma de magma ardiente intentando liquidar a la hija del agente Ferro. Pero Max durante sus últimos enfrentamientos había demostrado que Elementor ya no sería un reto para él. Si se preguntan por qué Elementor siguió las órdenes de Toxton aun cuando lo había traicionado, si nos damos cuenta, cuando Elementor absorbió el fango nuclear después de que se haya rematerializado, las toxinas de Toxton seguirían en Elementor y tal como lo hizo con Extroyer lo manipularía a tal punto de convertirlo en su marioneta ya que en las últimas apariciones de Elementor seguía las órdenes de Toxton sin pedir nada a cambio e incluso dejaría de hablar con frecuencia limitándose a solo gruñir. El destino final de Elementor es incierto y desconocido ya que lo último que se supo de él es que quedó enterrado en la lava, después de haber estallado una granada en su hocico. Es evidente que continuó con vida, pero Mattel al tener contemplado su reboot no le importó dejar huecos argumentales, solo quiso finalizar esta versión de su franquicia de una vez. Hemos visto el surgimiento y declive de uno de los más grandes villanos de Max Steel de la versión original. Si el video te gustó, dame me gusta y compártelo.